A ver, imaginen esto por un momento. Un tiempo en el que un solo grupo de pensadores, uno solo, dominaba por completo las ciencias sociales en toda Alemania. Eran conocidos como la Escuela Histórica Alemana, y su influencia, bueno, era simplemente inmensa. Pero hoy, casi nadie se acuerda de ellos, están prácticamente olvidados. Y esa es la gran pregunta que vamos a tratar de responder. O sea, ¿cómo es posible que un movimiento intelectual pero tan poderoso, simplemente se esfumara? Es un verdadero misterio. Y para resolverlo, pues vamos a tener que viajar un poco en el tiempo. Para darnos una idea de la magnitud de lo que se perdió, primero tenemos que entender lo que llegaron a ser. Miren, a finales del siglo XIX, esta escuela no era una simple corriente de pensamiento más, no, era la autoridad, la voz cantante. Bueno, ¿y quiénes eran exactamente? Estaban liderados por figuras como Gustav Schmoller, y su argumento central era en el fondo bastante directo. La sociedad, decían ellos, es demasiado compleja para reducirla a simples fórmulas matemáticas o a teorías abstractas. Para ellos, la única verdad, la única forma de entenderla, era a través del estudio minucioso, detallado de la historia, de las instituciones, de la cultura. Y ojo, que esta idea no se quedó en los libros, para nada. Fue tan poderosa que moldeó directamente las políticas de todo el imperio alemán. Pero, y siempre hay un pero, ¿no? Es justo aquí donde la historia da un giro inesperado. Porque en el mero corazón de su filosofía, escondida a simple vista, había una contradicción. Una contradicción fundamental. Piénsenlo como una grieta en los cimientos, que sin que ellos se dieran cuenta, iba a terminar por derrumbar todo el edificio. Fíjense en esto. Por un lado, ellos predicaban una cautela que casi llegaba a paralizar. Insistían una y otra vez en que la realidad social era infinitamente compleja y que iban a pasar generaciones antes de que se pudiera formular cualquier teoría general. Pero, al mismo tiempo, sus acciones decían algo totalmente diferente. Hay una descripción del famoso economista Joseph Schumpeter que lo clava, es perfecta. Él contaba que estos académicos convertían sus propias aulas en una especie de escenario político. O sea, de repente dejaban de ser esos observadores pacientes y cuidadosos de la historia para transformarse en reformadores sociales apasionados que defendían sus propias ideas políticas con un fervor increíble. Y aquí es donde estaba el nudo del problema, el punto clave. A ver, si el mundo era, según ellos, demasiado complejo para las teorías de sus oponentes, pensemos en las del libre mercado, entonces, ¿no era también demasiado complejo para sus propias recomendaciones? Es que no se podía tener las dos cosas. O se es un historiador súper cauto, o se es un reformador social. Intentar ser ambos a la vez, ese fue su gran error. Y lo más interesante es que la crítica más dura, la más devastadora, no vino de afuera, de sus rivales. No, vino de adentro, de uno de los suyos. Un joven académico que de hecho se consideraba parte de la escuela, pero que vio sus fallas con una claridad que era francamente demoledora. Su nombre, Max Weber. El primer golpe de Weber fue este concepto, la neutralidad valorativa. Su argumento era el siguiente. La ciencia nos puede decir cómo llegar a una meta, o cuáles son los costos y beneficios. Pero, y esto es clave, la ciencia no nos puede decir si esa meta es buena o mala, desde un punto de vista ético. Y justo ahí estaba el problema. Los profesores de la escuela histórica estaban presentando sus opiniones, sus valores personales, como si fueran verdades científicas irrefutables. Y si ese fue el primer golpe, el segundo fue todavía más profundo, porque este atacaba la base misma de la escuela, su fundamento. Weber básicamente demolió su idea principal, esa de que se podían recopilar hechos de forma neutral, sin una teoría previa. Él dijo, eso es imposible. Sostuvo que la observación nunca es pura. Siempre la filtramos a través de las ideas, los intereses y las preguntas que ya traemos en la cabeza. Hay un ejemplo buenísimo de Karl Popper, que era contemporáneo de Weber. Él les decía a sus estudiantes algo como, observen este salón de clases y anoten lo que ven. El resultado, pues que sin un marco de referencia, la tarea es imposible. Cada quien anotaría algo distinto, uno sobre la arquitectura, otro sobre cómo se visten sus compañeros, otro sobre los ruidos de afuera. Sin una pregunta o una teoría que nos guíe, la simple observación no nos lleva a ningún lado, es inútil.
Así que la conclusión de Weber fue la verdad brutal. Dijo que la escuela histórica estaba completamente ciega a sus propios sesgos, que en realidad no estaban descubriendo ninguna verdad objetiva en la historia. Lo que estaban haciendo, probablemente sin darse cuenta, era proyectar sus propios valores, sus ideas políticas sobre los datos, y luego vendían esas proyecciones como si fueran hechos puros y duros. Claro, todas estas fallas intelectuales podrían haberse quedado como un debate entre académicos. Pero, como suele pasar, la realidad terminó golpeando a la puerta. Y fueron 2 crisis nacionales, 2 crisis masivas, las que expusieron todas estas debilidades de la forma más brutal posible. Primero llegó la Primera Guerra Mundial. Cuando Alemania necesitó movilizar toda su economía para la guerra, ¿a quién creen que llamó el gobierno? ¿A sus famosos profesores? No, los ignoraron por completo y acudieron a los industriales. Los académicos quedaron en ridículo, asociados con políticas que fueron un desastre. Y luego vino el golpe de gracia, la terrible hiperinflación de 1923. Con el país económicamente en ruinas, la gente necesitaba culpables y los encontraron en los economistas que habían sido formados por esta misma escuela histórica. Y es que, al final del día, en medio de una crisis tan extrema, su mantra de que el mundo es complejo o la historia es complicada simplemente no era una respuesta suficiente. La nación necesitaba soluciones, soluciones claras, prácticas, urgentes. Y el enfoque de la escuela histórica demostró ser, pues, completamente inútil justo cuando más se le necesitaba. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Por qué desaparecieron? Y más importante aún, ¿qué nos enseña su colapso? Básicamente, su camino al olvido se puede resumir en 3 pasos muy claros. Primero, construyeron todo sobre una premisa filosófica que, como vimos, no se sostenía. Segundo, vivían atrapados en una contradicción paralizante entre lo que decían y lo que hacían. Y tercero, y definitivo, cuando la realidad los puso a prueba con una crisis de verdad, simplemente fracasaron. Pero esperen, que la historia todavía nos guarda un último giro, uno bastante irónico. ¿Se acuerdan de la famosa batalla de los métodos, la Methodenstreit, que enfrentó a los alemanes con sus grandes rivales, la escuela austriaca? Bueno, pues el resultado de esa batalla fue algo que nadie se esperaba. Resulta que a la larga no ganó ninguno de los dos, ni los alemanes ni los austriacos. Mientras ellos estaban enfrascados en su gran debate, el futuro de la economía se estaba escribiendo en otra parte. La influencia se fue hacia 2 grupos completamente diferentes: los seguidores de la economía matemática, por un lado, y los del positivismo, por el otro. Al final, la gran batalla que todos miraban resultó ser solo una distracción. Y con esto llegamos al punto final, porque aunque la escuela histórica alemana desapareció por completo, el problema de fondo que la destruyó, ese sigue muy, pero muy vivo. Esa tensión constante entre hacer ciencia objetiva y al mismo tiempo querer defender una agenda política sigue siendo uno de los desafíos centrales de hoy en día. Lo que nos deja con una pregunta fundamental y que aplica totalmente a nuestro tiempo. Hoy, cuando escuchamos a los expertos hablar, ¿qué es lo que estamos escuchando realmente? ¿Es ciencia pura, imparcial? ¿O son valores personales disfrazados de análisis objetivo? La historia, ahora casi olvidada de la escuela histórica alemana, es una advertencia de que la respuesta a veces no es tan clara como pensamos.